Hola, me presento, soy Carlos Amares Mendirocha, soy su profesor de biología y vengo a impartirles el tema de la biodiversidad como expresión del cambio de los seres vivos a través del tiempo. Antes de iniciar la clase, quiero poner unos parámetros, que son el respeto mutuo y pues que guardemos silencio ante la clase. Sin nada más que decir, comencemos. Para empezar, vamos a definir qué es la evolución. El concepto de evolución se refiere al cambio de condiciones que da origen a una nueva forma, adaptándose a su ambiente. Aquí tenemos dos palabras clave, que es el cambio y la adaptación. Sin el cambio no hay adaptación, porque para que una especie tenga que cambiar, tiene que adaptarse a su entorno, a su ambiente. Entonces, teniendo este concepto un poco más claro, pasemos a la siguiente diapositiva. La evolución de la biología se produce por la modificación de la composición genética, derivada de la necesidad de adaptación al medio donde viven los seres vivos. Todas las especies naturales han tenido evoluciones, y los que no han sido capaces de llevar a cabo estos procesos se han extinguido. Aquí hice un pequeño dibujo de cómo se da la evolución. Entonces tenemos que la evolución se ramifica en dos partes, que es la extinción y la adaptación. Entonces, antes las jirafas no tenían el cuello tan largo, siguen siendo jirafas, pero no tenían como hoy en día su cuello pues más largo. Entonces, no todos los animales herbívoros comen todo tipo de plantas. Entonces la jirafa tenía su propia dieta, que son estos árboles. Entonces, como ellas tenían el cuello un poco más corto, no podían alcanzar la copa de las hojas, o sea, la copa de los árboles. Y muchas de estas perecían porque cuando los árboles crecían, no podían comer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se extinguían. Entonces, tenemos la otra parte, que es la adaptación. Conforme pasan las generaciones en esos animales, se va cambiando su genética y cambian, o sea, su apariencia, su organismo, por lo que estén luchando esas especies, cambia y se adapta a su entorno. Entonces, ahora las jirafas son las de hoy en día, que tienen el cuello más alto y pues alcanzan las copas de los árboles. Ahora tenemos la conexión entre especies. Aquí tenemos a tres animales. Son dos dinosaurios y una gallina. Ustedes me dirán que tienen que ver esos animales entre sí. Pues sí tienen que ver, porque pertenecen a la misma familia. Entonces, de una misma familia se ramifican tres líneas, que son el Oviraptor, que es un dinosaurio un poco alto, por así decirlo, con un pico y protoplumas, no plumas. Entonces, ¿qué es lo que hacía este animal? Con esas patas largas corría, y lo que hacía con su pico, rompía los huevos y pues se alimentaba de estos. En cambio tenemos al Velociraptor, que tenía garras, plumas y dientes. Unas plumas un poco más no tan evolucionadas como la de los aves actuales, pero estas plumas se creía que se usaban para planear o para conseguir pareja, como los pavos reales. Entonces ahora tenemos a la gallina, que es un animal un poco más chico, con plumas, que son para mantener caliente a ella y a sus crías o sus huevos. Ahora sí viene la hora de las preguntas. Si nadie tiene preguntas, pues yo puse unas preguntas en la diapositiva para retroalimentar este tema. Aquí tenemos a las preguntas detonadoras, que son: ¿creen que esos animales tengan alguna conexión? ¿A qué se debe la evolución? Bueno, estas preguntas las pueden responder por todo lo que ya les he dicho de la presentación, de la clase. Y acá tenemos a la pregunta de conexión, que es: ¿por qué hay algunas especies que no han cambiado nada a lo largo del tiempo? Esta pregunta, si bien no se la dejé tan clara en la presentación, pues
ustedes tienen que razonar de acuerdo a lo que yo les comenté y poder resolver esta pregunta. Otra pregunta en relación con la vida cotidiana sería: ¿qué puedes hacer tú para cuidar la biodiversidad que te rodea? O sea, tú como persona, ¿qué es lo que tienes que hacer para cuidar el medio? En tanto sea flora como fauna, ¿qué es lo que tú puedes aportar para cuidarlo? Y por último, sería con relación a temas sociales y ambientales, es qué papel tienen los humanos en el cambio o la pérdida de especies. En la pérdida de especies, perdón. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros como sociedad para que conllevar a una especie a que se extinga o esté a punto de extinguirse? ¿Y qué cambios sucede con eso que nos ocasionan problemas a nosotros? Entonces, para que quede al final el tema un poco más claro, sería que sin la adaptación no hay evolución. Y si no evoluciona una especie, entonces no cambia en el medio que lo rodea. Entonces, viene siendo un poco complicado porque si la especie no cambia, se puede extinguir. Entonces la especie tiene que adaptarse para poder evolucionar y seguir como especie. Estas son las referencias donde saqué toda la información. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.